Cuidar nuestra salud es una prioridad en cualquier etapa de nuestra vida, pero cuidarla integralmente es una necesidad. Esto es Improving Lives, Mejorando Vidas, un programa hecho por profesionales que se dedican al cuidado de la salud mental. Improving Lives, Mejorando Vidas. Muy buenas amigos, bienvenidos. Mi nombre es Alfredo Hernández, yo soy psicoterapeuta y escuchas Improving Lives, Mejorando Vidas por Actualidad Radio. Un programa que hacemos por profesionales que nos dedicamos al cuidado de tu salud mental. En el programa de hoy vamos a hablar de algo bien facilito, cómo sobrevivir nuestros adolescentes. Sobre todo el tema de la comunicación, que puede ser uno de los más grandes retos que tenemos como padres. Hoy en Improving Lives, Mejorando Vidas por Actualidad Radio. Qué bueno que estás con nosotros. Recuerda, nos puedes escuchar a través de internet www.actualidadradio.com. También nos puedes ver y escuchar a través del canal de YouTube @AlfredoAyuda. Perdón, ahí es solamente Alfredo Ayuda. Es en redes sociales que vas a poner @AlfredoAyuda. Pero bueno, si te gustó alguno de los temas, algún programa que escuchaste, se lo quieres recomendar a alguien, le envías el enlace de ese canal de YouTube y ahí puedes ver a los invitados que grabamos a través de Zoom, ¿no? Así que a través de YouTube, e Instagram y también estamos a través de Threads. Susanita, como siempre tenemos a Susana Pérez desde luego en la producción, los controles Tito Silva y a Alejandro Rodríguez, quien siempre nos asiste en todo lo que tiene que ver con redes sociales y tecnología. Susanita, esto es uno de los temas que a todos nos gusta y a todos nos asusta, ¿no? ¿Cómo hablar con nuestros adolescentes? Ay, 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 es que el problema es que todos fuimos adolescentes, todos pasamos por esa etapa, sabemos lo que vivimos, sabemos cómo lo vivimos, cómo nuestros padres lo vivieron, ahora nosotros lo estamos viviendo cuando somos padres y tenemos que enfrentarnos a una adolescencia o a ese hijo que está creciendo y va a la adolescencia y el reto yo creo que siempre va a ser la comunicación, porque en todo factor de nuestra vida la comunicación es fundamental. Ahora, cuando tenemos ese ser, ese hijo que está creciendo en casa, y que está comenzando a conocer un mundo diferente, que está comenzando a cambiar, que se está enfrentando a retos de vida, que está en otro tiempo del que nosotros crecimos, pues queremos saber cómo hacer, cómo comunicar efectivamente y positivamente para que no se nos pierda en el camino y a lo mejor no pase por cosas que nosotros pasamos en nuestra vida. Es todo un reto. Ustedes me dirán, como siempre están invitados a participar, @AlfredoAyuda en Instagram, por allí dejamos una pregunta para que ustedes puedan contestar y a lo mejor nos den ideas. Exactamente. Y no solamente tú decías eso, ¿no? De que todos vivimos la adolescencia y a veces yo me pregunto, ¿y cómo lo sobrevivimos algunos de nosotros, ¿no? Porque no solamente que lo vivimos, ¿cómo logramos llegar al otro lado? Pero bueno, va a ser divertido, creo, porque tenemos con nosotros otra especialista también en adolescentes. Con nosotros nos acompaña hoy la doctora Victoria Chipola, psicóloga argentina, que está con nosotros hoy. Doctora, qué placer poder tenerla acá con nosotros en el programa. Muchísimas gracias por esta invitación. La verdad es que estoy muy contenta de que existan estos programas donde podamos darles información fácil y accesible a los padres para que puedan acompañar la crianza de nuestros hijos, que es tan importante, y entender las diferentes etapas por las que van creciendo y se van desarrollando, y es bueno siempre tener herramientas. Claro. Doctora, no sé si le ocurre en su práctica igual que a mí, pero los padres a veces me dicen, es que la comunicación con mi hijo es como si tuviera que aprender a hablar chino. Es tan confuso, es un lenguaje, es un tema de tiempos, es como la cadencia, es tan perplejo para los padres. ¿Por qué usted diría que es tan difícil a veces para los padres poder comunicarse con los adolescentes? Porque en terapia me dicen, pero ¿cómo es posible que habló contigo tanto? Nosotros sabemos algunos truquitos que vamos a compartir dentro de poco, pero ¿por qué les resulta tan difícil a los padres? Bueno, porque lo que pasa muchas veces es que los padres lo que intentan es imponer la manera en la que los adolescentes tienen que actuar dentro de ciertas situaciones de la vida cotidiana, donde nosotros los adultos tenemos que entender que el cerebro está desarrollándose hasta los 25 años. Entonces,
tenemos que entender que el cerebro se desarrolla desde la parte de atrás hacia la parte de adelante. La parte de adelante, que sería como la zona que está en la frente, que es la corteza prefrontal, es la que nos dice, bueno, frená, pensá, sé empático con lo que le pasa al otro, y eso es lo último que madura. Entonces, la adolescencia está absolutamente dominada por la zona media del cerebro, donde está la amígdala, que es la encargada de las emociones, y eso está aún a flor de piel enorme. Entonces, por eso es que nuestros hijos son tan explosivos, por eso todo es sufrimiento, todo es excelente, todo es en un extremo. Entonces nosotros como adultos lo que queremos es que nuestros hijos piensen, mediten, entiendan que eso es una locura, que eso tiene peligro. Y en esta etapa es muy importante que nosotros entendamos que nuestros hijos están en un momento en el que ellos tienen que identificarse con sus pares, más allá de cualquier cosa. Entonces la aprobación del otro, de mi amigo el otro, es fundamental. Entonces, nosotros como padres, no sé si, por lo menos en mi país se escucha mucho de si Juanito se tira al río, vos te tirás al río también. Por un Y la barranco, respuesta, decimos acá. exacto. Y la respuesta es sí, porque si Juanito se tira al río, yo necesito su aprobación, porque yo necesito mi grupo de pertenencia y yo necesito formar este grupo de pertenencia, porque explico esto rapidito. Desde los 0 hasta los 7 años, el niño se identifica con sus padres. Quiero cocinar como mamá, vestirme como papá, trabajar en tal lado como tal. Entonces, en la segunda etapa, que es la adolescencia, se identifican con sus pares, para después, en una tercera etapa, es crear su propia personalidad. Entonces, esta etapa de identificación con sus pares es absolutamente necesaria. Y nosotros como padres lo que hacemos es decirles, "Bah, ese amigo tuyo no me gusta nada, deja de salir con ese chico porque yo no lo apruebo. Cuanto más me lo prohibís, más quiero porque él es mi amigo, él es mi pertenencia y vos me la querés sacar. Entonces ahí es donde vienen estos problemas de comunicación, porque ¿para qué te voy a contar si cada vez que te digo algo vos me juzgás? Vos me decís lo que tengo que hacer. Entonces es súper importante que nosotros como adultos entendamos esta etapa del desarrollo para poder acompañar entendiendo por la situación que están pasando nuestros adolescentes y que podamos darles las herramientas que ellos necesitan para darse cuenta solos y entender que muchas veces se tienen que golpear la cabeza contra la pared solos, porque es el Correcto. momento. Sí, y es crucial eso que está explicando, porque y yo le explico a los padres, el que está equivocado eres tú, no es el adolescente. Tú le estás pidiendo, si el muchacho tiene 14 años, 15 años, tú le pides que cargue algo que es pesado. Cuando tú ves que el cuerpo todavía es de niño, bueno, no se le das algo para que cargue pesado porque te das cuenta que físicamente no está capacitado, ¿verdad? Entonces tú lo estás tratando como adulto, estás esperando que él tome decisiones como adulto y él todavía no tiene la capacidad, no es que él no quiera o lo está haciendo para fastidiarte, sino él no tiene la Exacto. capacidad. Ujú. Sí. Adelante. No, digo que también en eso que decís que es súper importante, nosotros vemos en nuestros adolescentes por ahí cuerpos súper desarrollados, un varoncito, un adolescente que ya empieza a tener vello en la cara o en el cuerpo, mujeres que están por ahí un poquito más desarrolladas y los confundimos con adultos. Ujú. Y que tenga el cuerpo de un adulto no significa que sea un adulto, sigue siendo un adolescente. Correcto, y ahí es donde nosotros tenemos que entender que no puedo esperar eso y yo le explico también, mira, por eso es que a los 18 años, aún así, uno puede decir, ellos entran al ejército y para que veas la diferencia, ¿no? A un muchacho de 18 años, tú le dices, vamos a la guerra y va a mirar un rifle y te va a preguntar, ¿cuándo empiezo a disparar? ¿Cuándo empiezo a practicar? A uno como adulto, a mí me dicen, vamos a la guerra y me dan un rifle, yo te voy a lanzar 500 preguntas antes de tocar el fusil. O sea, yo primero voy a analizar, es de la misma forma, ¿no? Yo corro moto, yo voy en la autopista y yo voy calculando y pensando cosas, calculando que ellos no pueden calcular. Si se me explota una rueda, si viene un policía, si el carro del frente cambia. Esos cálculos ellos no tienen la capacidad todavía. No es que no lo entienden, pero no lo calculan a esa velocidad que luego van a poder hacerlo. Entonces, ahí es que está la diferencia. Y exacto, y eso que acabas de decir es exactamente con un ejemplo clarísimo de lo que es pensar con la corteza prefrontal de tengo 500.000 preguntas contra actuar desde las emociones. Uy, wow, ¿cuándo empezamos a disparar?
Esa es la diferencia, ese es el ejemplo perfecto para entender por qué un adolescente quiere empezar a disparar y un adulto haría 200.000 preguntas. Ujú. Exactamente por esto de que el cerebro todavía no está desarrollado. Entonces, este es el por qué, ¿no? El entender por qué es que tenemos dificultad con nuestros adolescentes, porque no entendemos este principio que estábamos hablando, ¿no? El cerebro todavía no ha llegado a la madurez, en verdad llega hasta los 25 años, se está estimando últimamente, que Sí. se completan las conexiones finales, y es precisamente en esta área tan crítica de la toma de decisiones y consecuencias a largo plazo y demás. Ahora, cuando no desarrollamos, cuando el padre no entiende, no filtra de que, ok, mi hijo todavía no ha llegado a ese nivel de madurez, no puedo esperar más de él, déjame encontrarlo donde él está, no es, luchar de donde yo espero que él estuviera. Entonces, esto crea un desconecte entre el padre y el adolescente. Yo le diría que el 99% de los adolescentes que yo tengo en sesión, le pregunto, ¿cuál es el problema principal? Me dice, mis padres no me escuchan. ¿Ok? Esa es Sí, la gran mayoría, si no te digo el 100% porque podría ser el 100%. Ahora, ¿qué sí. ocurre cuando esa comunicación se pierde? ¿Qué ocurre cuando esa comunicación no es sana, no es buena, no es directa? Esto tiene un impacto a nivel de individuo, de hijo, de padre, a nivel de sistema, de la familia. Ayúdenos a navegar, a entender un poco el por qué la importancia que tenemos que trabajar en esta comunicación. Sí, la comunicación yo siempre digo que se empieza a construir desde la primera infancia. No, no tenemos que esperar a que nuestro adolescente sea adolescente, nuestro hijo sea adolescente para poder empezar a comunicarnos con él. Siempre tenemos que ser como ese espacio seguro en el que nuestros hijos nos pueden venir a contar las cosas. Pero si nosotros, desde que ellos son chiquitos y pierden un lápiz, les decimos que son lo peor del mundo, que cómo van a perder un lápiz, ¿cómo esperamos después que cuando les pase algo siendo adolescentes, por ejemplo, eh, un amigo quiere vender droga o me quiere dar droga o quiere hacer algo más grave, si vos por un lápiz casi lo matás, ¿qué pretendés que va a pasar cuando pase algo más grave? Entonces, la comunicación empieza desde la primera infancia. Y lo que empieza a pasar es que nuestros adolescentes se empiezan a aislar y empiezan a generar una barrera demasiado grande entre ellos y los adultos. ¿Y qué pasa hoy en la era de la tecnología? Es que googlean todo. Entonces ya no es ir al lugar seguro de mamá y papá de qué hago con esta situación, sino que Google me dijo y Google no sabe si estamos hablando de un niño de 12, de 17, de 13, un nene de 8, no sabe cuál es la persona que tiene del otro lado. Entonces, si yo googleo, pongo droga, el algoritmo va a pensar que a mí me interesan las drogas y me va a mandar cada vez más información y más información. Y eso pasa desde las drogas, el porno, la violencia, porque el algoritmo no sabe quién está del otro lado y piensa que te interesa y te sigue mandando esa información todo el tiempo. Y el cerebro de nuestros hijos no está preparado para procesar toda esa información que llega. Entonces, me aíslo de mi mamá y mi papá y me consume Internet. Y es ahí donde nos encontramos con una brecha enorme después con la realidad. Porque si yo consumo, que es divertido tomar drogas, jugar a juegos violentos, la pornografía o lo que sea, cuando después voy al mundo real, nada me parece grave y se agarraron se fueron a las manos y bueno, sí, si yo todo el tiempo es lo que consumo en internet o los videojuegos que juego. O en internet había uno que estaba fumando tal o cual cosa y entonces es normal y naturalizamos. Entonces, esta es la gravedad y la sintomatología que vemos nosotros en nuestros adolescentes, que Mm. vemos muchas cosas en redes sociales que tienen una distancia enorme con lo que vemos en la realidad. Y entonces ahí después empieza a haber una gran frustración de lo que nuestros adolescentes pueden o no hacer en la vida real. Por ejemplo, desde una situación de estar con una chica y bueno, lo que yo vi en internet era que vos le dabas un beso a una chica y la chica se enamoraba perdidamente de vos. Y después la realidad es que le diste un beso a una chica y se enojó. Claro.
Y entonces se viene la frustración de por qué no me quieres si en internet dicen que si le das un beso está todo bien. Entonces, todo eso, si no está acompañado por un adulto responsable que acompañe, que enseñe, que explique, los educa Internet. Internet no sabe las necesidades, el espacio sociocultural, las condiciones, no sabe quién tiene enfrente y quién consume. Por eso es que es tan importante que estemos atentos. Sí. Y hoy en día no es solamente Google o Internet, es ChatGPT el que te va a estar diciendo Bueno, lo también esperado ChatGPT. de... Bien. Claro. Ujú, ujú. Amigos, estamos hablando con la doctora Victoria Chipola, psicóloga, sobre el tema de la comunicación con los adolescentes, ¿no? Y cómo sobrevivir estos años con nuestros adolescentes y en verdad cómo poder comunicarnos sanamente con ellos. En redes sociales estamos presentando la pregunta si has tenido problemas con tu adolescente de comunicación y comentándonos. Y acá tengo a Maritza, doctora, que nos escribe a través de redes sociales y le leo. Maritza dice... Yo tengo una adolescente en casa, es hija de mi pareja. También mi hija ahora, o sea, ella la ve como su hija, supongo. Es el Ujú. doble de difícil para mí entenderla. Tiene 12 y me dice que no soy su mamá, aunque yo la quiero como mis hijos con su papá. O sea, Ujú. esta es una familia, obviamente, que Ensablada. Mm. exacto, mixta. Y eso presenta otro tipo de reto, que es un buen punto, ¿no? La comunicación con el hijo de uno biológico que uno cría no necesariamente es el mismo cuando ya es la palabra que parece, suena siempre fea, ¿no? Madrastra, padrastro. Ujú. Es la familia. Yo tengo hijos que no son míos naturales, pero son mi familia, no son mis hijastros. Es como yo les digo a ellos. Exacto. Bueno, ahí me parece fundamental entender dos cosas. Una, que puede ser una postura del adolescente de defenderse contra eso y decir, sos mi madrastra o no sos mi mamá, entonces no te quiero contar y usarlo No me como fastidie. excusa. Exacto. Porque a una madre también le molestaría que se lo diga también, pero con esta por ahí se siente como con un poco más de derecho. Y ahí también es muy importante y lo clave y fundamental es cuál es la postura de ese padre biológico en relación al vínculo con la pareja actual. ¿Qué quiere ¿No? decir? Quiere decir esto de si la habilita como mamá, la habilita a poner límites, porque si no lo habilita nunca, ¿por qué cuando tengo que hacer una bajada de línea me vas a prestar atención? ¿Se Le entiende? da Entonces, autoridad y le da poder en el hogar. exacto. Entonces, si para algunas cosas soy mamá y para otras cosas no, no funciona. El lugar tiene que estar bien claro y ese lugar lo tiene que dar el papá biológico. O participás de la crianza en toda su regla o no participás de la crianza. Es como que no hay puntos medios, porque si no pasan estas cosas. Cuando me conviene, sos mi mamá y cuando no me conviene, sos la de afuera. Ujú. Sí, Entonces, sí, sí, totalmente. Sí, perdón. no, es que eso le contestaría a esta seguidora que mandó este mensaje. Sí, qué buen consejo, ¿no? Maritza, ¿qué es Maritza? Perdón, sí, Maritza. Yo creo que es importante que esa comunicación la tengas directo con tu esposo, ¿no? Tienes una preocupación, imagino o supondría que si hay una buena relación con tu esposo, ya debes haber tenido este tema que lo han tratado. Tienen que tratar de llegar a una conclusión juntos, ¿no? Y es el tema aquí de la autoridad, como estaba diciendo la doctora Chipola. Tienes que hablar qué es lo que te preocupa, cómo te afecta y buscar soluciones a esto. Y casi siempre hay que establecer consecuencias lógicas a las acciones de nuestros hijos. Sí, muy cierto, yo no soy tu mamá biológica, tú tienes razón, pero en este hogar yo soy la autoridad con tu papá y a mí tú me tienes que contestar con la misma autoridad que tu papá. Él te dice qué vas a hacer aquí y yo también digo qué se va a hacer y qué no se puede hacer aquí, porque tenemos unas reglas que todos en el hogar tenemos que seguir, incluyendo a tu papá, a mí y a ti. Entonces, ahí es donde viene el tema y se trata, hay que validarla, ¿no? Hay que encontrar a los hijos donde ellos están. Ella en este momento no se siente que tú tienes esa autoridad, tú tienes que validarle eso también. Yo entiendo que tú no me ves a mí como tu mamá, yo no lo voy a hacer. Y tampoco ese es mi rol y tienes que entenderlo. Tú no eres la mamá de ella. Ahora, eso sí, tú eres en este hogar, tú eres la madre en este hogar. Y ese es el rol que no puedes claudicar. No puedes dejar que ella, no es que ella te va a ganar, sino tú tienes que ejercer el rol que a ti te toca. Y entonces quizás el problema lo estás teniendo tú, no la niña, en cómo tú ejercer tu autoridad. Lo puedes hacer con firmeza y con compasión a la misma vez, ¿no?
Yo te entiendo que no te agrada, pero vas a tener que hacer lo que yo te digo. Y ahí es donde viene eh, esta negociación, que es tan parte una parte tan importante en el desarrollo de los adolescentes. Ella está tratando de negociar contigo. Es como el profesor nuevo que llegó al colegio y le dice, ah, usted no sabe las reglas de aquí y van a hacer lo que le da la gana. No, no. Ellos están tratando de buscar por donde ellos se escapan, por donde ellos... Y está bien, eso es parte de ese proceso donde ellos prueban los límites, empujan los límites hasta donde tú le permitas o hasta donde tú no le permitas. Entonces, esta negociación no lo veas como malo, es una manipulación sana de parte de ellos para ellos descubrir cómo relacionarse con su medio ambiente, en este caso la familia, ¿no? Diría yo. Sí, absolutamente. Y además esto que decís es súper importante, los límites. Hoy en día creemos que ponerle límites a los hijos está mal y no, los límites son necesarios. Y cuando nos encontramos más con adolescentes que desafían más el límite es porque justamente no lo tienen. Entonces, empujan tanto hasta ver hasta dónde pueden llegar. Entonces, no se asusten en esto de poner límites acompañando entiendo que yo no sea tu madre, pero esto es así y es así, de esta forma y es acá y es y en mi casa o como sea. Pero el niño que desafía el límite quiere decir que no lo está teniendo y que lo está buscando, porque entonces eso le da seguridad, le da la confianza de saber hasta dónde puedo. Entonces los límites son fundamentales. Y aquí viene algo que tiene que ver a veces, y quizás este puede ser el tema con Maritza, ¿no? Y uno de los problemas que yo veo con frecuencia es que el padre o la madre o el padrastro o madrastra tratan de ser el amigo del chico, ¿no? Mm, Está el niño en la casa y yo quiero que ser el amigo con él y yo quiero que él me lo cuente todo y yo quiero tener esa buena relación amistosa y yo siempre le explico a los padres que esto es bueno tener una relación que sea amigable porque tú no quieres que sea contenciosa o de ujú. autoridad absoluta y yo soy aquí el rey y tú tienes que hacer lo que yo te digo y punto, se acabó y tú eres mi esclavo, ¿no? Esa no es la idea tampoco. Pero no puedes negociar el que tú dejes de ser padre y decir las cosas que tú tienes que decir, porque te lo voy a poner así sencillo. Amigos van a tener muchísimos en la vida y solamente tienen la oportunidad de tener un papá y una mamá. Si tú no Ujú. haces el papel y le dices las cosas que el papá y la mamá le tienen que decir al hijo, nadie se lo va a decir, porque el amigo siempre va a estar más preocupado de perder la amistad y el papá no puede estar preocupado de que te voy a perder como amigo. A mí no me importa si tú no quieres ser amigo mío, pero yo te tengo que decir como padre la información que es necesaria en la vida, ¿no? No sé cómo ve este tema de la amistad, doctora. Sí, absolutamente. Uno puede tener un vínculo amistoso con su hijo, pero siempre va a ser el padre. Cuando estas relaciones se confunden entre mi papá es mi amigo o mi mamá es mi amiga, se generan muchos conflictos en ese niño o ese adolescente que se está formando, porque un padre es un padre. Un padre guía, un padre acompaña, un padre pone límites, un padre dice cuándo sí, cuándo no, que esas son las normas después con las que el adolescente va a vivir en su vida adulta, que puede tener una relación amistosa con su hijo, pero de eso depende la buena comunicación, porque mi hijo me va a venir a contar si tiene un problema, si sabe que puede hablar conmigo, pero no porque yo le vaya a decir a todo que sí, sino porque yo lo voy a poder acompañar y le voy a poder decir lo que tiene que hacer y él me va a prestar atención, porque él va a tener la confianza de que yo voy a estar actuando en función a ayudarlo, ¿no? Hay la serie esta Adolescencia, ¿no? Que salió en Netflix, no sé si la has visto. Sí, claro, Esta buenísimo. parte, ¿no? Claro, en esta parte en la que el padre le dice, bueno, no importa lo que haya pasado, decime la verdad, ¿no? Y él le dice que no, pero ahí lo que nos podemos dar cuenta es esto, ¿no? Una confianza quebrada porque hay una parte en la que dice, no, mi papá algunas veces ha llegado del trabajo y rompió algo o tiró algo. Entonces, claro, imagínate si vos por el trabajo te enojas y rompes algo, imagínate si yo te digo que maté a alguien. Por Claro. supuesto que me vas a querer matar. Entonces, nosotros, porque son en esos momentos tan claves en los que necesitamos que nuestros hijos confíen en nosotros. Entonces es importante que la comunicación sea efectiva y sea buena y no podemos esperar.
que nuestros hijos, en lo que nosotros creemos que es la comunicación efectiva, es que ellos hagan lo que nosotros queremos que hagan. Porque eso no es, eso no funciona así. Sin duda, sin duda. Y esto suena complejo, suena complicado, pero en verdad no lo es. Una de las cosas más importantes es que tienes que aquí escuchar bien a tus hijos. Yo creo que esta es una de las quejas más grandes que tienen, como le decía al principio, ¿no? La comunicación. Cuando pensamos como padres, pensamos que es lo que yo le tengo que decir a él. Pero una de las cosas, y esto funciona con parejas, esto funciona, vamos, en los negocios, en cualquier tipo de relación. Si la persona con quien uno se está comunicando no siente que uno la está escuchando, la persona no va a darle importancia a lo que tú le estás diciendo. Y estos son, nosotros en psicología le decimos destrezas activas de escuchar, ¿no? Active listening skills, donde yo aprendo a parafrasear, a invitar más información, a hacer un resumen de lo que él me está diciendo, porque yo siempre le explico a los padres, lo que tú le tienes que decir a tus hijos es sumamente importante. Pero si ellos no sienten que tú lo estás escuchando, no van a estar receptivos a esa información tan valiosa. Entonces te tienes que tomar el tiempo de hacer a tu hijo sentir que él ha sido escuchado. No de que, bueno, yo sé lo que me estás diciendo. Es más, yo sé lo que me vas a decir. Y por eso te voy a decir inmediatamente haz lo que te digo. Y y le doy la respuesta. Entonces ahí por eso es que se desconectan. Y al final quieren entrar directo al cuarto, no quieren sentarse a cenar con uno, no quieren contarle cómo le fue en la escuela, porque uno siempre le anda diciendo lo que tienen que hacer y no le estás escuchando activamente. Mm. Claro, y de hecho digamos, en esto de la comunicación, uno tiene que tratar de hablar con sus adolescentes como habla con sus amigos. Yo Correcto. cuando hablo con un amigo no le digo, ¿y qué hiciste hoy? ¿Cómo te fue? ¿Y qué te respondieron? ¿Y qué hiciste? Si yo hablo con un amigo, le pregunto, ¿cómo estás? Y Ajá. escucho lo que me cuentan. Pero con nuestros hijos creemos que comunicarnos es hacerles un interrogatorio. Yo también si le pregunto a una amiga mía, ¿cómo estás y qué hiciste? Sí. Tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos de la pausa, vamos a estar dándole herramientas a todos los padres que nos estén escuchando para cómo poder comunicarse mejor. Doctor, antes de irnos a la pausa, sé que en redes sociales es activa, cómo la pueden contactar. Por favor, comparta antes de ir a la pausa. Sí, en Instagram como @psicóloga.victoriachipola. Nuevamente, @psicóloga, No, @psicóloga.victoriachipola. psicóloga.victoriachipola. Muy bien. Entonces vamos a una breve pausa y ya regresamos. Bienvenidos de vuelta. Mi nombre es Alfredo Hernández. Yo soy psicoterapeuta y escuchas Improving Lives, Mejorando Vidas por Actualidad Radio. Un programa hecho por profesionales que nos dedicamos al cuidado de tu salud mental. Y hoy estamos hablando sobre el tema de cómo hablar o cómo sobrevivir nuestros adolescentes, cómo comunicarnos mejor con ellos. Nos acompaña la psicóloga Victoria Chipola, argentina, y estamos hablando sobre este tema. Doctora, acá vamos a entrarle de lleno, ¿no? ¿Qué hacemos? Yo sé que diste una charla recientemente y existen tres formas principales, ¿no? Identificaba tres formas de comunicación con nuestros adolescentes. ¿Pudieras ayudarnos un poco a los que nos están escuchando a cómo entender esto un poco mejor? Sí, por supuesto. Bueno, hay tres formas principales de comunicarnos con nuestros hijos adolescentes. La principal es la afectiva, que es la comunicación en el que el adolescente decide hablar con nosotros. Lo que termina pasando es que esto sucede cuando a ellos les da la gana y cuando lo hacen en el peor día, en el peor horario, cuando más cansados estamos, cuando justo estamos cocinando y tenemos el día hasta la cabeza y solo nos queremos ir a dormir. Bueno, es ahí donde ellos vienen a la cocina, por ahí se acercan y te dicen, ay, ma, el otro día fuimos con tal, tal, tal y tal a un bar y no sabes. Ahí el primer error que cometemos es dejar de hacer todo lo que estamos haciendo y decir, ¿pero qué? ¿Y vos fuiste? ¿Y fuiste con tal? A mí ese chico no me gusta. No quiero que salgas más. Y ahí empezamos a interrumpir. Se Entonces acabó ahí. se terminó todo. Entonces ahí nuestro adolescente se cierra y se va. Y lo que tiene el adolescente es que tiene poco margen de error. Y esto quiere decir que si nosotros nos cerramos en esas primeras veces que ellos nos quieren venir a hablar, ellos no vuelven más. Entonces es importante que nosotros estemos ahí disponibles. Entonces, lo que sí hay que hacer
es, nosotros estamos preparando la ensalada y viene nuestro hijo, hey, ma, ¿sabés que el otro día fuimos a un bar con Pepito, fulanito y sultanito y estábamos haciendo tal y cual cosa? Nosotros ahí nos tenemos que quedar callados la boca. No, o sea, hablar solo con onomatopeyas. Decir, "Ujú, ajá, no decir absolutamente nada. También podemos decir, sí, te creo, ah, claro, sí, todo el tiempo como afirmando esto que nos vienen a contar nuestros hijos. Acá es súper importante lo que hablábamos un poco de lo del límite. Porque esto no quiere decir que nosotros, si hay algo que nuestros hijos hicieron mal, que Estamos nosotros de no... acuerdo. Exacto, pero no vamos a poner el límite en ese momento, porque en ese momento ellos quieren hablar. Y en ese momento nosotros tenemos que estar revolviendo la ensalada y diciendo, ajá, ujú. No es freno todo contacto visual y me pongo, porque el gesto de la cara cuando ellos hablen y digan, y fulanito hizo, vos vas a hacer así y tu hijo le va a caer mal y se va a ir. Claro. Entonces, seguimos cocinando, no importa, cenamos a las 10 de la noche, pero seguimos cocinando todo el tiempo que nuestro adolescente quiera hablar. Entonces, una vez que nos termina de contar todo, nosotros ahí lo que tenemos que hacer, que es súper, súper importante, es terminar, tomar notas mentales de todas las cosas que dijo, de todas las cosas que a nosotros nos pareció que había que marcar. Entonces, al día siguiente, no en el momento, sino al día siguiente, nos acercamos a su habitación o donde esté, le decimos, ¿sabes qué? Me quedé pensando ayer en lo que me dijiste. Y en esta situación, ¿vos qué hiciste? ¿Y a vos qué te pareció? No es yo te estoy diciendo que tenés que hacer, sino es invitarlos a la reflexión. ¿Y a vos qué te pareció que Felipe le tirara un trago a una chica porque se enojó? No sé. Ah, no, me pareció tal o cual cosa. Pero ir como con la pregunta para acompañarlos a pensar, no a decirles, me quedé pensando y la verdad que es horrible que tu amigo, la verdad que me parece tremendo, no quiero que salgas más con él porque es una mala influencia, listo, arruinamos todo. Entonces es súper importante que los acompañemos a pensar. Si nuestros hijos, por ejemplo, hacen algo que no nos gusta, en la que desafían el límite y si dijimos, bueno, quiero que llegues a las 12 de la noche y llegan a las 2 de la mañana, en vez de ir con el castigo directamente, lo que tenemos que hacer es sentarnos con nuestros hijos. Nunca es en el momento. Nunca, nunca, nunca. Y quiero que esto quede claro, porque en el momento, o nuestros hijos están verborrágicos, o nuestros hijos quieren escuchar y es ahí donde te dicen, ves que te estoy hablando y no me escuchás. Listo, se encerraron y se fueron. Exacto. Entonces, lo que tenemos que hacer es siempre después, o cuando hacen algo que está mal y nosotros los queremos reeducar, es, no ves que siempre que hago algo mal, solamente me retás y con vos no se puede hablar y me decís todo el tiempo cosas feas. Entonces, nunca es en el momento. Entonces, cuando el hijito llega a las 2 de la mañana, cuando le dijimos a las 12, al día siguiente le decimos, a ver, hijito, habíamos aclarado a las 12. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudiste cumplir con la palabra de llegar a las 12? Bueno, porque fulanito me dijo, porque no sé qué, y porque... Ok, entonces ahí lo que tenemos que tratar de hacer es de negociar con nuestro adolescente, para sentir que ellos también tienen voz y voto, porque muchas cosas de las que pasa en el no me escuchas es que no me dejas hacer lo que yo creo que es lo correcto. Y ellos tienen que creer que lo que están haciendo son, porque venimos de una etapa en la que somos totalmente dependientes de nuestros padres y en esta etapa queremos ser totalmente independientes, pero todavía no somos lo suficientemente capaces de ser independientes. Entonces los adolescentes toman malas decisiones. ¿Por qué? Porque están tomados por la amígdala, que es la emoción pura. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es tratar de negociar con las emociones, porque no hay parte que piense. Tenemos emociones que las emociones son impulsivas. Entonces, no sé, ni idea, estábamos ahí, pintó y qué sé yo, y no me di cuenta. Bueno, ok, entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para poder negociar? Yo quiero que llegues a las 12.
¿Vos a qué hora crees que podés llegar? Bueno, a la 1. Bueno, pero a la 1 lo vas a cumplir. Ok. Y es como una negociación en la que el adolescente cree que está más al mando y lo va a cumplir, porque es algo que decidió él mismo. Claro, ¿Sí? claro. Entonces, en este aspecto, la comunicación afectiva es fundamental y súper, súper importante. Entonces, acá tenemos que entender esto de que el adolescente, si nosotros intervenimos y tratamos de corregir en el momento, se va a ir. Después tenemos la comunicación efectiva, que es como la contraria a lo anterior, que es cuando somos nosotros los padres los que queremos hablar con nuestros hijos. Entonces, ¿cómo, cómo podemos acercarnos a ellos? Ellos obviamente se van a poner en un modo defensivo. Entonces, para eso nosotros lo que tenemos que hacer es no, no advertirles, es decir, no decir, Juanito, cuando lleguemos a la casa nos vamos a sentar a hablar. Uy, no, listo, ya está, el adolescente te odia, seguro que le vas a decir algo que no le gusta y se cierra. Entonces es súper importante que acá seamos concisos y directos. Entonces, tenemos que ser súper breves, súper precisos y no tenemos que avisar. Entonces, terminamos de cenar y decís, Juanito, sentate un momento. Yo te quería decir que ABC. Y es ABC. Y es ABC cortito. No es A, B, C, D, E, F y un párrafo inmenso en cada frase. Porque se aburren, porque no te prestan atención, porque en algún momento se ponen a pensar en otra cosa y todo lo que vos decís no tiene fundamento. Entonces, tenemos que pensar en que hay que abordar al adolescente directo, conciso y en frases cortas, porque si Muy bien. no, se dispersan. Muy bien. Entonces está la Y afectiva, la efectiva. la efectiva. Y después está la comunicación superficial, que también es importante, porque tiene que ver con todo, es la que más hay que usar, porque tiene que ver con todos esos temas en los que no los tenemos no les tenemos que enseñar nada, sino que nosotros tenemos que meternos en su mundo. Y esto quiere decir en esto de qué música te gusta, qué escuchás, qué deporte te gusta, hablar de estas cosas, hablar de las cosas que a ellos les interesan, no de, porque si no nosotros nos convertimos en esos seres que todo el tiempo les decimos lo que tienen que hacer. Y entonces ahí es donde no tenemos esta amistad. Porque si solamente hablamos para que, no, como decimos nosotros, que me cagues a pedos. O sea, que solamente me digas cosas malas. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que usar esta comunicación superficial que es, ¿qué te interesa a vos? Hablemos de tu equipo de fútbol. ¿Y qué viste? ¿Y hubo un partido? ¿Y hubo tal cosa? ¿Y quién es tu goleador preferido? ¿Y qué es lo que más te gusta de Messi? No sé. ¿Qué es lo que más te divierte de esta música o de lo que sea? En vez de ir todo el día escuchando esa música, todo el día con esa pelotita. No, claro, no te quiero hablar. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que ser capaces de comunicarnos mejor y nos tenemos que meter en el mundo de nuestros hijos, porque realmente ellos tienen un mundo absolutamente paralelo al nuestro por la diferencia de edad y por la tecnología. Hay muchísimas cosas que nosotros no sabemos, que si yo a mi marido le mando compra un durazno y le mando la foto de un durazno, mi marido va y compra un durazno. Si yo a un adolescente le mando un durazno, está pensando que estoy hablando de las pompas, Ah, claro. ¿no? Entonces, hay una distancia entre cómo ellos hablan y cómo nosotros hablamos, que es súper importante de conocer, porque para ellos un like es la vida, para ellos que le comenten una historia es sinónimo de que este chico gusta de mí, y para nosotros es como que... Y eso te pareció importante, pero para ellos es importante. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es no juzgar y meternos en su mundo y entender su mundo tal y cual lo viven ellos. Claro, y yo le digo a los padres, si tu hijo es lo más importante para ti en tu vida, porque debería serlo, ¿no? Tú tienes que dejarles saber a ellos qué tan importantes son para ti, metiéndote en el mundo de ellos. Y yo utilizo mucho estos ejemplos. Y acá yo, sobre todo con nuestros adolescentes,
en Estados Unidos vemos que hay muchos de ellos que les interesa el anime, por ejemplo, Ujú. las comiquitas japonesas, ¿no? Sí. Que parecen que son todas sangrientas o todas son horrorosas, pero cuando tú te sientas con ellos y escuchas el mensaje del anime, tienen una serie de valores donde la honestidad, lo que es la familia, lo que es valores importantes, en verdad, que lo vas a poder identificar si pasas el rato viendo la historia con ella. No solamente nos invitas a ver tu película de romance o de guerra, sino siéntate con ellos a ver lo que ellos están interesados, porque como son tan importantes para ti, ellos lo van a saber porque tú le estás dedicando tiempo, no solamente llevándolo a los restaurantes favoritos tuyos y solamente llevándolo a la playa o a lo que a ti te gusta hacer, pero tienes que dedicarte y meterte en el mundo de ellos. ¿Qué es lo que le divierte a ellos? Entonces, no es que te vas a hacer el amiguito que vas a compartir con ellos todas estas actividades, pero tienes que entender lo que está ocurriendo. Absolutamente, absolutamente. Y otra forma de comunicación también con nuestro adolescente, que por fuera, digamos, de estas tres más importantes, pero algo que sí me pasa mucho en consulta, que me dicen, pero Victoria, le digo las cosas 35 veces y no me escucha. Y no, si está absorto en la tecnología y vos le gritás desde la cocina, venía a poner la mesa, no la va a ir a poner. Primero también porque en esta etapa del desarrollo del cerebro se desactiva, cuando los bebés nacen, tenemos como los seres humanos como activados una zona de nuestro cerebro que escucha más a la voz materna o a la voz paterna, que es la del cuidador, porque es la que me hace sobrevivir. Entonces, si mi mamá me dice cuidado, mi cerebro está como mucho más, responde mucho más a esa voz. Pero cuando es adolescente, eso se apaga y ya no es fundamental en mi vida que vos me hagas sobrevivir. Entonces, ya no escucho tanto esa voz. Entonces, la forma de hacer que nuestros adolescentes nos presten un poco más de atención en ese, te dije que vengas, pero solamente te escuchan cuando vos dejaste todo, fuiste a la habitación, abriste la puerta, le gritaste y, ¡hey! ¿Por qué gritas así? ¿No? Como si nosotros fuéramos los locos. Entonces ahí es importante que nosotros entendamos que cómo nos tenemos que acercar a nuestro hijo y está mirando la televisión o está jugando algo y nos acercamos, lo tocamos y le decimos, hijito, ¿qué estás mirando? En tal cosa. Ah, mirá, qué bueno, qué copado. Escúchame, ¿le puedes poner pausa 5 minutos y me venís a dar una mano que necesito poner la mesa, por ejemplo? Bueno, Ujú. dale, listo, sí, gracias, hijito. Y se van juntos. Pero Claro, siempre es importante como el contacto inicial antes de pedirles algo. Porque si no tenemos eso, por ejemplo, están en el sofá leyendo una revista, que no creo que haya ningún adolescente leyendo una revista, pero bueno, haciendo cualquier otra cosa, nos acostamos en el sofá con ellos, les hacemos cosquillas y le decimos, ¿me ayudas un poquito? Dale, necesito, porfis, o vas y le das un beso, un abrazo, te interesas un poco por lo que está haciendo, y después le decís, no puedes, 5 minutos cortás, me ayudás y volvés, así no es tanto trabajo para mí. Eso, pero necesitamos generar ese contacto físico también, porque nosotros también nos la pasamos gritando. claro, claro. Amigos, estamos hablando con la doctora Victoria Chipola, psicóloga, sobre el tema de cómo sobrevivir nuestros adolescentes, el tema de la comunicación con nuestros hijos, sobre todo esta etapa de tantos retos. Doctora, en redes sociales tenemos hicimos la pregunta de qué tan difícil te resulta comunicarte con tu hijo, y qué problemas has tenido, ¿no? Y tenemos a Gloria que nos escribe por redes sociales y dice, ¿por qué les cuesta tanto cambiar de actividad? Le digo a mi hija que me acompañe en algo y no quiere. Luego hasta se adapta y la pasa bien, pero primero la queja y el no quiero. Esto es Mm. clásico, esto que acaba de escribir aquí. Eso es sí, es un clásico y sobre todo desde que está la tecnología a la orden del día, porque seguramente no es que está armando un rompecabezas, seguramente no quiere cambiar de actividad porque o está con el teléfono o está mirando TikTok o está haciendo alguna cosa de esas. Y Claro, generalmente lo que sucede es que el dispositivo electrónico, cualquiera sea la televisión, el videojuego, el iPad, el teléfono, lo que genera es en el cerebro de nuestros hijos, en el nuestro también, pero en el de nuestros hijos tiene un impacto más grande porque está en desarrollo, que es nos despierta la hormona de la dopamina, que es la hormona del placer.
Entonces yo estoy sentada en mi sofá, mirando el teléfono, mirando la televisión o jugando un videojuego y tengo una dopamina instantánea y constante. Entonces me cuesta mucho cortar con eso porque me genera mucho placer. Y por ahí vos me estás diciendo, vamos a jugar a una plaza, que ir a jugar a una plaza o ir a comer con un amigo me requiere que me levante, que sociabilice, me genera un montón de esfuerzo para generar esa dopamina del placer que esto me lo está dando sin que yo haga absolutamente nada. Esa es la gravedad también que tiene la tecnología, que nos da muchísima dopamina sin hacer absolutamente nada, sin ningún gasto. En cambio, sociabilizar, salir a la calle, generar vínculos, crear juegos, nos genera menos dopamina. Igual lo Entonces, tenemos que eso es hacer. lo que me gusta. ¿Cómo entonces motivó al muchacho? Sería la pregunta en este caso. Bueno, primero, o sea, manteniendo un límite de cantidad de horas en las que está expuesto a las pantallas. Eso es fundamental. Y segundo, nos tendríamos que meter como todo un programa más hablando de pantallas, alimentación y sueño, pero en ese caso, lo que tenemos que hacer sí es importante decirle, bueno, mira, siempre como darles tiempo, ¿no? De decir, bueno, estás haciendo tal o cual cosa, bueno, en 10 minutos, ya, como ir advirtiéndoles, en 10 minutos, mira que nos vamos a ir a la casa de fulanito, vamos a ir al supermercado. Entonces, sí, ok, siempre te toco, siempre prestame atención, mírame lo que te estoy diciendo, porque si no, pasa de largo la información. Entonces, cuando llegan los 10 minutos, o le decís, bueno, mira, ponemos una alarma y cuando suena, ya está, ok, ok. O cuando se termina el videojuego, nos vamos. Entonces, les contamos lo que va a pasar y es más fácil que después ellos dejen de hacer lo que están haciendo. Pero motivarlos es difícil porque la tecnología genera muchísima motivación y es difícil que cualquier otra cosa que nosotros le propongamos genere la misma motivación, o sea, ese mismo placer. Lo que pasa es que después lo termina disfrutando un montón porque es una dopamina mucho más sana. Claro, Entonces está bien, sí, la pasé bien, pero ese pasaje de 1 millón de dopamina a 300 de dopamina y me cuesta. claro. Y tocó unos puntos que muy bien podríamos hablar un solo programa de los tres, ¿no? Lo de que es Sí. sueño, alimentación y tiempo de pantalla. Pero creo que hay que tocarlo, aunque sea brevemente, el tiempo de pantalla. Por ejemplo, algunas directrices, porque los padres usualmente me dicen, bueno, pero dime, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo lo hago? Porque esto es una locura. Si no, corre un monstruo en mi casa y prefiero no. Exacto. Así, directrices principales? Principales. Bueno, fundamentalmente, nunca 2 horas antes de irse a dormir, porque el adolescente, cuando nosotros, por ejemplo, apagamos el celular o dejamos de mirar alguna pantalla, nuestro cerebro tarda 30 o 40 minutos en que aparezca la hormona del sueño. En el adolescente tarda 1 hora y media. O sea, tarda muchísimo más que en el adulto. Entonces, siempre, nunca el teléfono o en la pantalla 2 horas antes de irse a dormir. Y cuanto menos la miren, mejor. Esto es como siempre lo mínimo que se pueda. Ahora me decís, bueno, ¿cuál es lo mínimo? Máximo 2 horas al día. Máximo, pero como una locura. Dos. 2. Depende de la edad. Acá no es lo mismo uno de 16 17 que uno de 12 13. Exacto, no, no es lo mismo, pero lo que pasa es que el adolescente de 16, 17 va a pasar 10 horas en el teléfono. Yo he tenido muchas mamás que me han consultado y me decían, Victoria, pero es que yo me voy a dormir y me doy cuenta que mis hijos están hasta las 3 de la mañana en el teléfono. Correcto. Entonces, eso, por ejemplo, una cosa muy buena es poner a cargar los teléfonos móviles en el salón. Eso siempre yo lo recomiendo igual. No Sí, tener el computador en el cuarto, no tener los teléfonos cargando en la noche dentro del cuarto. No, ese es un error. eso es un error. Pero bueno, hay que intentar esto y es una guerra muy compleja la que tenemos los padres por delante, porque además esta es la primera generación con la que nos vamos a enfrentar de adultos que se hayan criado con un teléfono inteligente desde el momento en el que nacieron. Correcto. Eh, Entonces todavía no conocemos realmente cuáles son los efectos que va a tener esto en esta generación.
Tengo aquí otra persona que me escribe a través de redes sociales, nos comenta Gabriel, dice, y está relacionado a la pregunta, a lo que venían comentando, dice, siento que mi hijo no confía en mí, me bloqueó de sus redes sociales. ¿Esto es normal? O sea, sí es normal, pero no significa que sea bueno. Exactamente. O sea, generalmente en familias en las que no hay una buena comunicación, los adolescentes tienden a bloquear a los padres. ¿Por qué? Porque justamente porque no quieren que los estoqueen, porque no quieren que los persigan, porque no quieren que se enteren de nada. Y acá también hay algo que es importante de diferenciar esa línea muy delgada entre si no quiero que te enteres nada de lo que hago es porque hay algo que no debo estar haciendo bien porque me vas a decir algo. Porque si Ujú. no, podrías mirar mis redes sociales sin problema. Pero si te bloqueo es o porque vos comentás demasiado o porque hay cosas que no quiero que veas. Y es Sí. ahí donde nosotros tenemos que estar súper atentos. El consejo que yo doy, no sé qué recomienda, el consejo que yo les doy es, yo entiendo que no quisieras que yo viera tu comentario, vamos a establecer algunas reglas, ¿no? Yo necesito tener todas tus redes sociales. Es más, no solamente que te vea, si estamos hablando de un chico que tiene 12, 13, 14, es más, hasta los 17 años, tú deberías tener el password, el código de acceso a la cuenta de ese chico o chica. ¿Por qué? Aquí donde es importante es decirle, mira, vamos a llegar a un acuerdo. Yo no voy a comentar en lo que tú hagas, pongas en redes sociales si tú no quieres. Yo no te voy a Mm. dar likes, no te voy a dar respuesta a tus comentarios, yo no voy a abrir a escribirle a tus amigos, no voy a empezar a seguirle a tus amigos si tú no quieres, porque esos son tus contactos de redes sociales. Ahora, yo necesito tener no solamente acceso de que yo pueda seguirte, pero acceso a yo entrar a tu cuenta porque yo soy el responsable de por cualquier cosa que tú hagas. Y lo pongo así de sencillo. Y se lo explico a los muchachos. Si tú ahora vas y cometes un crimen y la policía viene a tu casa, ¿con quién va a querer hablar? ¿Con tu adolescente, contigo o con papá? No, listo, es con papá. Si tú estás Mm. vendiendo drogas, te lo voy a poner, ojalá que no te esté ocurriendo, pero si tú estás vendiendo drogas, la policía va a venir a buscar a papá porque tú todavía no eres adulto y él es la autoridad sobre ti y él es el responsable. Y el que va a tener problemas legales es tu papá, no eres tú. Entonces, tienes que entender que tú todavía no tienes para pagar el teléfono, no tienes para pagar casa, comida y dependes económicamente, emocionalmente y psicológicamente de tus padres todavía. Entonces, estos son parte de las reglas y es necesario establecer esa dinámica desde temprano, creo yo. Sí, y absolutamente esto que decís me parece también súper importante que no sea el porque lo digo yo y punto, sino poder explicarles a nuestros adolescentes el por qué es tan importante. Porque vos no sabés, como pasó en la película esta, en la serie esta adolescencia, vos no sabés a través de los comentarios, de las fotos, de lo que dijo, de lo que se mandaron, de una secta. Y ahí tiene que operar un adulto. Entonces, estas cosas son importantes de que nosotros las hablemos y como decías vos, ¿no? Negociemos. Entonces, respeto tus límites, pero yo tengo que, y si no, no hay teléfono. Exacto. Eso No de hay, privacidad, no hay no, ningún mentira. problema. Eso no No, es un no es que el niño tiene que tener teléfono porque es ley. claro. Es como yo le digo a los padres, que a veces ellos confunden diciendo yo tengo derecho a la privacidad. Digo, no, usted tiene derecho a educación, a que te traten con dignidad y que te den agua y comida y a un cambio de ropa, ¿eh? Eso es lo único ¿verdad? Que tú tienes derecho. Lo demás es un privilegio. Todo lo demás es privilegio. Exacto, exacto. Yo siempre le digo a mis hijos son más chicos, pero a mi hijo que tiene 8, siempre le digo, todo lo que vos tenés es un privilegio y que lo tenés porque tenés estas conductas, porque haces esto, porque acordamos en esto. Pero cuando la situación se va de la norma, dejas de tener privilegios, no hay ningún problema. Pero uno cree que los adolescentes tienen que tener teléfono y a mí me vienen muchos padres a decirme esto de, bueno, pero es que él, si no está en comunicación con sus amigos, se queda fuera, No. ¿no? Y no. No me hagan ese chantaje porque no se va a quedar afuera de nada. Entonces tenemos que ponernos firmes también con eso. Y van a ver que se ponen firmes con eso y sus hijos van a hacer lo que ustedes digan. Ya Susanita me está diciendo que se nos está acabando el tiempo. Podríamos hablar otro programa entero, yo creo, de estos temas. Así que tenemos que Cuando hacer, me invites. así será. Doctora Chipola, qué placer haberla tenido en el programa. Las personas que la quieran contactar o seguir, ¿cómo lo pueden hacer?
a través de Instagram, @psicóloga_victoriachipola. Perfecto, una vez más, por favor, si son lentos como yo, para que lo puedan escribir. @psicóloga_victoriachipola. Doctora Chipola, muchísimas gracias y gracias a ustedes también que nos están escuchando por este tiempo. Esperamos que en verdad le haya servido de algo para los padres que nos están escuchando, los abuelos que nos están escuchando, los tíos. El tener un adolescente es una cosa maravillosa en la casa, es uno de los retos más lindos que podemos tener en nuestra vida. Así que los dejo como siempre, como decimos al final, quiérete y déjate creer.